Buenas noches, mi nombre es Diego MacGregor. Hoy es el conversatorio psicoanalítico número 23 y vamos a empezar con la segunda parte del texto Inhibición, Síntomas y Angustia de 1925 de Freud. Y específicamente voy a comenzar con el concepto de angustia en Freud. ¿Qué va a decir Freud en este texto? Freud va a decir que el síntoma es una función nueva que no puede ser descrito como un proceso que ocurra dentro del yo, sino como un signo sustitutivo, en donde se juega una satisfacción pulsional, que es el resultado de un proceso de represión. Tenemos la cuestión de la represión y lo reprimido, que es lo que se juega en el síntoma. Dice Freud que la represión parte del yo por mandato del superyo. O sea, toda esta relación entre el superyo y el yo, que suele iniciarse en el ello y que dicha representación existe como una formación inconsciente. O sea, esto estaría bien en relación al nuevo modelo del aparato psíquico, la interrelación entre el ello, el superyo y el yo. Dice Freud que por el proceso de represión el placer se transforma en displacer, que eso es lo que le llega noticia al yo. Pregunta Freud, ¿puede haber defensa contra el proceso interior o exterior indeseado? Dice Freud que la represión implica un intento de fuga para que no aparezca la angustia. El yo, y dice que el yo es la sede de la angustia. En este sentido va a decir Freud, hay sucesos traumáticos que precipitan estados afectivos y son revividos como símbolos némicos. En este sentido, las represiones secundarias suponen represiones primitivas. No es posible determinar, dice Freud, si la aparición del superyo crea la división de la represión primaria y secundaria, porque sí que el proceso sustitutivo ve dificultada su descarga por medio de la motilidad. Por otra parte, va a decir Freud, el síntoma se articula con la satisfacción. Como decíamos, hay una satisfacción pulsional. La represión nos muestra por un lado la energía del yo y por el otro su impotencia, porque el yo gasta mucha energía en su lucha contra las pulsiones. El yo busca suprimir el extrañamiento y el aislamiento del síntoma, incorporándola a su organización. La existencia del síntoma puede traer cierto impedimento a la función del yo, que puede ser usado para exigencia del superyo o rechazar la aspiración del mundo exterior. Dice Freud que la importancia de la adaptación secundaria al síntoma se exageró afirmando que el yo no creó el síntoma, sino que para gozar sus ventajas. Pero eso equivale a suponer, dice, que un soldado se habría dejado herir de gravedad perdiendo una pierna para vivir en adelante sin trabajar a costa del Estado, costa que no es así. La cuestión que los síntomas obsesivos, dice Freud, y paranoicos, adquieren un alto valor para el yo, no por suponer ventaja alguna, sino por aportarle una satisfacción narcisista, va a decir. Dicen, no son nada fácil desatarlos a estos síntomas, ya que los enlaces del yo con el síntoma están en relación a la labor analítica.
También es cierto que el síntoma histérico está en relación a una exigencia punitiva de su superyo. En cambio, hay neurosis obsesivas donde predomina el síntoma, donde hay un superyo severo. Con la llegada de la pubertad constituye un estadio decisivo para el desarrollo de las neurosis obsesivas, dice Freud. Hay nuevas pulsiones eróticas y agresivas y formaciones reactivas del yo en lucha. El severo superyo lucha contra la sexualidad ahí en la pubertad. Lo que penetra en la conciencia es un sustituto deformado como sueño o un absurdo disfrazado. Lo cierto es que la pulsión se muestra como idea y el afecto se desplaza. Dice Freud que el superyo se conduce con escasa represión y transfiere un sentimiento de culpa hacia el yo, en el caso de las neurosis obsesivas. Por otra parte, Freud se pregunta sobre el temor del yo al superyo. Dice que este superyo es el padre despersonalizado. Hay un miedo a la castración que se convirtió en angustia moral o social indeterminada. Va a tratar Freud ahora la angustia de las fobias. Dice que va a decir que la angustia de las fobias es distinta a las neurosis traumáticas. En estas últimas hay un peligro real, independiente de la castración. La cuestión es que el yo fue preparado a la castración por pérdidas de objetos repetidas. Por eso nace un nuevo concepto de angustia. Hasta ahora la pensábamos como una señal afectiva de peligro, pero se trata de peligro de castración como una reacción a una pérdida o separación. En este sentido, la primera experiencia de angustia, dice Freud, es el nacimiento, que supone la separación de la madre en cuanto a equivalencia pene-niño, castración de la madre. Eso Freud hasta este momento no lo aclara, lo deja así. Lo que buscamos, dice Freud, es la esencia de la angustia como carácter, como afecto, como carácter displaciente, ¿no es cierto? Y se pregunta qué diferencia hay entre la angustia, la ansiedad, el dolor y el duelo. Dice Freud que la angustia es un estado especial, displaciente, con actos de descarga determinadas. Es un incremento de excitación donde busca aliviarse por medio de descarga. Freud se inclina hacia la existencia del factor histórico que se enlaza con la angustia. La experiencia de angustia, dice Freud, que reproduce el trauma de nacimiento, pero tropieza con objeciones. Se pregunta a Freud cuál es su función y en qué ocasiones se reproduce. Dice Freud que la angustia nació como reacción a un estado de peligro y se reproduce cada vez que surge de nuevo tal estado. En este sentido, se distinguen dos posibilidades de aparición de la angustia, dice Freud. Primero, en relación con una nueva aparición, y segundo, en relación con una situación pretérita. Dice que la angustia como reacción a la ausencia o la separación de la madre, lo que le produce al niño un desamparo psíquico. Habría una transformación de la angustia en miedo a los caballos, en el caso de Juanito, que surge en la fase fálica, como angustia ante la separación, peligro separado de los genitales, que equivale a una nueva separación de la madre. Con la aparición del superyo se produce un nuevo cambio, una despersonalización de la instancia parental, una indeterminación del peligro.
La angustia de castración se convierte en angustia social o miedo a la muerte. El peligro, el desamparo psíquico, corresponde entonces a la época de la carencia de la madurez del yo. Vamos a seguir con este tema de lo que va a llamar el subtítulo Freud, modificaciones de las opiniones antes expuestas. Y va a decir que va a hablar del concepto de resistencia y de contracarga, que está en relación a la teoría de la represión, que va a decir que no es un proceso que tenga efecto una vez, sino que exige un gasto permanente de energía por la pulsión reprimida. En este sentido, como que esta cuestión de resistencia y de contracarga exige nuevamente un trabajo continuo, digamos, para contrarrestar la pulsión reprimida, para que no vuelva a surgir, para asegurar la defensa del yo, de ahí la resistencia como labor terapéutica. Dice Freud que las fobias tienen un interés, su interés es alejar la posibilidad de percepción temida. La resistencia procede del yo, dice Freud. Yo entiendo si hay aquí un problema porque por un lado el yo tiene que volver a hacer un esfuerzo para la represión y por el otro hace a la resistencia al análisis. La cuestión, este problema está en relación a la reacción general del yo a su displacer. En este sentido, podemos pensar esta relación entre la angustia y la libido que no se corresponde con este argumento. En este sentido, teníamos la creencia, dice Freud, que la única sede de la angustia era el yo, bajo la creencia del impulso pulsional reprimido que nos relacionaba con esa angustia. Pero hay una angustia que viene del yo y otra que viene del ello, en contra de la pulsión. Freud concluye que queda confirmado el papel del yo como sede de angustia, dice, y la angustia, dice, en la vida ulterior se constituye en situaciones peligrosas análogas al nacimiento. Y para el yo, para eludirla. En este segundo caso, el yo se somete a la angustia como una vacuna para escapar de la enfermedad mitigada a un intenso ataque de la misma. La libido se transforma en angustia y pierde ahora importancia. No tiene cabida alguna en la angustia que el yo provoca como señal para iniciar la represión, porque la carga libidinosa del impulso pulsional reprimido se transforma en angustia. Al tratar la angustia volveremos a servirnos del concepto proceso de defensa, que el yo se sirve de él. Bueno, vamos a dejar acá y volvemos en el posterior conversatorio. Gracias.